Impresionante. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen que cuentan? Si arrancamos esta semana, finalmente llegó el Papa. Llegó. Ah, llegó. Pasó por cielo argentino, no por suelo argentino. Ojalá hubiese descendido, pero no. Desde el cielo nos tiró un... Chau. Te mando un beso Telegrama. grande. Llegó el telegrama. En inglés. Sí, En qué inglés. raro, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos mandó algo. Hizo un avioncito y hizo así. ¿Eh? Bueno, pero bueno, ¿estamos un poco más benditos hoy? Sí, Mejor, no sí. sabes. ¿Más puros? No, bueno, ¿Sí o tampoco no? la pavada. Preguntale al más pecador. Vos sabés que yo ¿No no qué? sé qué decir del telegrama del Papa porque no entiendo inglés. Estás bendecido. Ah, ok. ¿Qué pasó? Estás bendecido. Ponete los anteojos, estás raro. ¿Sí? Pará, Me dicen de acá arriba. viste por el Mamá no ve nada. pero recién caído. Te veo cayó. igual. Sos bilauta, ¿no? bien? ¿Podés leer hasta ahí o no? ¿Eh? Eso sí. Ahí, ahí. Sin anteojos, ¿podés leer? Sí, No, sin anteojos. ¿Sabés cuál es? No sé qué mierda. ¿Qué dice ahí? ¿Sabés cuál Tengo un es? oculista para está recomendarte bien. excelente. Kaufer, doctor Kaufer, grosso, oculista bueno. Tenés que hacerte tratar la vista, Gaby. ¿Para qué? Si bueno, hace 10 años que no me No, pero cambio sos el un- anteojo porque veo igual. Estás en la flor de la vida. No empeoró. ¿Eh? No empeoró. Un hombre que anda regalando amor por Palermo tiene que ver a quién se lo dice. ¿Cómo? ¿A quién le Lo que anda pasa es que regalando? si veo mejor voy a ponerme más exigente. Bueno, Más. por favor, las cosas que hay que escuchar. Disculpe, Graciela. Qué Disculpe, bueno disculpe que este sos con momento, los Graciela. hombres, Dios mío. Por favor, gente grande. Ubíquese. Francisco sobrevoló Argentina, pero aterrizó en Chile. Con menos argentinos de lo esperado cruzando la frontera y en medio de la polémica por su seguridad, el Papa llegó al país trasandino donde permanecerá por 3 días. En su mensaje protocolar para Mauricio Macri evitó referirse a una posible visita. Sobrevuelo el espacio aéreo argentino. Extiendo a usted mis cálidos saludos. Envío sentidos buenos deseos para toda la gente de mi patria, asegurándoles a ellos mi cercanía y bendición. Firma el Papa Francisco. Habló arriba del avión. Sorprendió a los periodistas con una afirmación que realmente es preocupante. Tengo miedo de una guerra nuclear, estamos al límite, dijo el Papa Francisco. Y circuló una fotografía de un niño que había sobrevivido a la bomba atómica de Nagasaki, como mostrando cuál era el riesgo de lo que puede pasar. Hubo 6 atentados incendiarios contra las iglesias. En una de ellas hubo una bomba y una explosión que iluminó, mira, tremendo, ¿eh? No hay personas El detenidas. Vaticano llamó a las autoridades chilenas y dijo, ¿qué está pasando? ¿Va a ir el Papa Francisco? ¿Está seguro? Tenemos todos los traslados pensados, cuáles van a ser los recorridos que van a ser usados estos papamóviles que estamos viendo. Mucha seguridad, como en todo Chile. Hay 18.000 carabineros desplegados para cuidarlo. Y la invitación es al revés, a que la gente participe, salga a las calles a recibirlo. Es nuestro Papa y él nos está representando porque la gente sabe que es el Papa argentino. Me hubiera gustado que pase por la Argentina, creo que muchos argentinos están así, pero bueno, se tendrá sus razones. Yo no creo que tenga que ver con la política, a mí me parece que tiene que ver con un protocolo que define el Vaticano y lo define de esta manera y va a venir. Se creó esa expectativa de que iba a venir 1 millón de argentinos a Chile. Las evidencias que tenemos acá es que no están viniendo tantos argentinos. No exactamente. ¿Vas por el Papa? No. No vamos a ver al Papa. Nosotros teníamos expectativa de tener y contar con mucho más tránsito de Argentina a Chile por la visita del Santo Padre. La gente no vino, no hizo falta semejante despliegue. Bueno, fueron más argentinos a comprar televisores que... Sí. Ahí Sí. está el... Sí. Sí, hay la varios, verdad que varios, sí. Que se esperaba muchísimo más porque incluso hubo un operativo especial de la FIP de la aduana y es cierto lo que El decís. rabino Berman está así diciendo voy o no voy. No, nos él no trae. va a venir. Sí. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Finalmente el Papa llegó a Chile. Tenemos imágenes de lo que está aconteciendo en este momento. El Papa ya terminó con sus actividades oficiales. Obviamente que se retiró a descansar. La pregunta sigue siendo la misma. Yo tengo la respuesta. ¿Por qué el Papa no viene a Argentina? Ah, muy bien. Porque no quiere. Ah. Sí. Exacto. Sí, queda claro igual que no quiere, ¿no? Que no tiene muchas ganas de venir. Hay todo tipo de especulaciones. Ahora, me llama mucho la atención el terror que le tienen gran parte, o diría prácticamente todos los políticos a la hora de hablar de Francisco. Le tienen terror. Nadie dice en realidad lo que siente o lo que te dicen fuera del aire. Todo el mundo trata de caretearlo, de armar un discurso, porque le tienen pánico. Obviamente, el poder a nivel internacional, mundial, que tiene el Papa es tremendo. Y es cierto que hay una relación casi histérica con el pueblo argentino de que vengo o no vengo. Graciela, buenas noches. Yo no le tengo miedo. Vos no te considero política a esta altura. Vos estás fuera de
Fuera Es de- cierto, de buscar fuera votos, de sí. la búsqueda del poder. Primero, ni me atrevería a decir por qué no viene, la verdad. Se han desmentido tantas personas que lo dijeron como verdades de apuño que no tiene sentido. En todo caso, lo que yo veo que es un papa que está desafiado, y creo que fue elegido por eso, por sus pares, está desafiado por una iglesia que está perdiendo fieles y de manera acelerada. Y yo leía que toda esta zona, bueno, que siempre fue cristianismo y ahora empiezan. Y es cierto que mucha gente ha abandonado la fe en general, pero también que ha habido un cambio hacia otra forma de cristianismo. Los evangélicos han crecido enormemente a expensas de la Iglesia Católica. Y yo creo que la tarea más fuerte que tiene el Papa es primero modificar cuestiones casi como callos dentro del Vaticano, y eso le está costando una pulseada muy fuerte con la Iglesia más conservadora. Y por el otro lado, ver a raíz de eso mismo, tendría que producir una apertura, y ahí me parece que la esperanza es tener más fieles. También por eso se abre y permite un lenguaje más amplio. Algunos de los obispos ahora decían, Fernández por ejemplo, hay una lengua más suelta Más con coloquial, este sí, papa. es cierto. Más coloquial. Ignacio Clopet es abogado historiador y trabajó con Bergoglio. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, La Santiago? pregunta del millón, ¿por qué no viene Francisco? Es cierto, como decías recién, que muchos políticos no se atreven a decirlo. Sí, muchos periodistas. Los periodistas hacen grandes especulaciones. Yo creo que Francisco no viene a la Argentina porque él habrá optado, no sé si él solo o si la política vaticana, cuáles son las prioridades de otros pueblos. Y hay otros pueblos que por ahí tienen otras necesidades. Lo que pasa en Chile, la iglesia está bastante desganada, hay poca concurrencia, la iglesia ha perdido un poco el rumbo en el país vecino. Y el Papa yo creo que elige ir a aquellos lugares también donde por ahí el rebaño necesita más su presencia. Por eso él ha hecho toda la línea de lo que es la línea andina. Ha estado en Ecuador, en Colombia, Perú, Chile. Y todavía al Río de la Plata no le ha tocado la oportunidad. Ignacio, pero usted sabe que, y respeto lo que dice, pero acá las necesidades son múltiples, es un país con 30% de pobres. Creo que hay más urgencias aún que en Chile, ¿no? Lo que pasa es que no solamente, a ver, las urgencias no solamente son desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista espiritual. Y el Papa yo creo que hace visitas espirituales, no hace visitas políticas. Generalmente uno quiere mirar las visitas del Papa a los países o a los lugares enfocadas solamente a cuestiones políticas o ideológicas. Trato todo el tiempo de correrlo al Papa como líder político, porque de hecho lo es un líder político, pero primero es un líder espiritual, muy importante. A través de ese liderazgo espiritual que tiene, creo que debe ser el hombre más poderoso del mundo. Más poderoso del mundo. Sí. Creo que en este momento nos haría mucho bien. Igual es algo que dijimos durante muchos días y no sé si al Papa le llegará o no. Es cierto que está en el país vecino, es cierto que por eso esperaba mucho más concurrencia de argentinos. Es decir, fue la misma gente de argentinos a buscar plasmas que LSD A ver que al Papa. a ver el Papa. Bueno, sí. pero vos decías que nadie se le anima. La verdad es que la única dentro del gobierno, y es cierto, coincido con lo que vos decís, que se le ha animado y se le Carrió. anima es Elisa Carrió. Yo estaba repasando Siendo algunas de una las persona de frases. fe, ¿no? Claro, siendo una persona muy creyente, ella misma lo dice, y fue muy dura. Dijo, el Papa es muy chismoso, estoy leyendo algunos textuales. Dijo, hay operadores que le llevan jueces a Roma. Dijo, le gusta la gente menor y mediocre. Después lo criticó y dijo, Bergoglio no ayuda a pacificar el país porque empodera violentos. Fue después de que le hubiese mandado un rosario a Milagro Sala. Dijo, no creo que Bergoglio tenga que convertirse en una unidad básica de la Argentina. Pero es una relación entre ella y él. Absolutamente. Yo sé que ella no habla en nombre del gobierno porque de hecho dentro del gobierno hay otros interlocutores como la propia vicepresidenta Gabriela Michetti o el propio Esteban Bullrich que siempre se han mostrado muy cercanos a la figura de Bergoglio en la Argentina y del Papa Francisco hoy. Y el gobierno, por supuesto, protocolarmente es un jefe de Estado del Estado Vaticano. Hoy respondió con la misma protocolar cortesía el saludo del Papa Francisco. Sí, ¿no? Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, se están cumpliendo ahora, 2018, 40 años de papas que no son italianos, ¿no? Después de muchos siglos de papas italianos, a partir del 78, con la asunción de Karol Wojtyla,
después vino Ratzinger, el alemán Ratzinger, y ahora el argentino Bergoglio. ¿Qué hicieron los otros dos papas extranjeros del Vaticano? Bueno, el caso Wojtyla no solamente fue varias veces a Polonia, sino que tuvo un papel protagónico en lo que fue toda la caída del muro de Berlín y con Lex Walesa. Bueno, participó muchísimo, ¿no? Líder espiritual y líder político, porque son líderes políticos, ¿no? Después, Ratzinger también fue a Alemania, y es inevitable que en cada país haya una mirada de cerca, porque vos lo viste antes, fue cardenal acá. Entonces, siempre los países tienen, no lo tienen tan idealizado como son aquellos otros países de donde no es. Ahora, fíjate vos, dicen, no viene acá por una cuestión, se especula a veces de grieta, de que en las redes sociales lo tratan mal, que hay columnistas en los diarios que son demasiado severos. El Papa va a lugares, a países donde pasan cosas tremendas. Nosotros creemos que nos pasa algo tremendo, pero cuando lo ves desde afuera, dicen, ¿qué les pasa a esto? Son locos nada más, porque tienen un país rico y tienen una inflación que no dominan. Pero la grieta, ¿qué es la grieta? Acá no hay matanzas, no hay ni siquiera lo que había en los 70, que se agarraban a balazos. Si decís, bueno, llegan los 70 y el peronismo de izquierda y de derecha se están matando a balazos, la dictadura militar, no pasa nada. Mandar el telegrama y traducirlo en inglés, yo sé que es del Vaticano, pero es realmente una gran descortesía, porque es el país del Papa, es latino, es español y se traduce en inglés, cuando en el gobierno anterior a Cristina iba en castellano, con errores de ortografía que no son del Papa seguramente, se comentaron, ¿se acuerdan cuando la fiesta del 25 de mayo, no sé, de 2014 o algo así, había errores pero era en castellano, y lo manda en inglés, la verdad no se entiende. Sí, Valdés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Vos sos lo más cercano al Papa que tenemos acá, por tu viejo, sí. Sí, bueno, y tuve la oportunidad de hablar varias veces con él, algunas veces tampoco. No soy vocero de él, así que no puedo decir, no soy tampoco del Vaticano para decir por qué no viene. Yo simplemente sé que nos haría muy bien a la Argentina, a los argentinos que viniera. Creo que es un líder de escala mundial, un líder que habla en primera persona y da testimonio de un voto de austeridad muy importante, que denuncia la exclusión, que hoy mismo vimos lo que hizo repartiendo una foto de los niños muertos en la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki, los bombardeos, y hablando del riesgo que tiene la humanidad de caer en una nueva guerra nuclear. Creo que teniendo un líder tan importante, lo mejor que podemos hacer los argentinos es querer que venga. Veamos las imágenes de acercamiento con la gente. Hace décadas que no se ve un papa con este nivel de acercamiento hacia la gente, de popularidad, de afecto, de amor popular. Creo que eso tenemos que rescatarlo como un valor que nos haría muy bien a todos los argentinos. Sí, Alfí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo la verdad es que no siento esa necesidad de que venga a la Argentina. Realmente, yo soy judío, ¿no? Pero para mí es muy importante que un dirigente como era Bergoglio, ahora es el Papa Francisco, esté dirigiendo la Iglesia Católica. Te digo, por ejemplo, en el caso del diálogo interreligioso, es un dirigente que ha profundizado el diálogo entre el catolicismo, el judaísmo y los musulmanes. De hecho, ha llevado dirigentes de esas tres religiones al Muro de los Lamentos para bregar por ese diálogo interreligioso en el centro de conflicto que hoy día es Medio Oriente. Con lo cual, yo entiendo quizá lo que vos planteás, bueno, que te gustaría que venga a la Argentina. Él es un dirigente argentino. No, igual no lo planteo a nivel personal. Yo, digamos, con la problemática, a mí un número que me preocupa muchísimo, que es ese 30%, 31, 29, 32, es un número altísimo igual, lo podemos discutir, de pobres. Digamos, creo que el Papa visibilizando eso, en este momento tan sensible de la Argentina, después de un diciembre que fue feroz, creo que nos ayudaría mucho a conciliar algunas posturas como sociedad, ¿no? Pero te digo algo, yo conozco cosas que él hizo antes de ir al Vaticano. Y él era, cuando estaba acá como cura, digamos, obispo, monseñor, etcétera, se tomaba el colectivo, iba a la villa, daba la misa, interactuaba con la gente de ahí. Tenía una actitud, cuando estaba acá en la Argentina, muy sencilla, muy austera. ¿Y qué tiene que ver eso? Que él, mientras estuvo en la Argentina, tenía una actitud de cercanía con los pobres y tenía, en ese sentido, era parte de la iglesia que acompañaba a los pobres. Más allá de las posiciones políticas, ideológicas, etc. Me da a mí la sensación que, bueno, él ahora está ocupando un rol
como cabeza de la Iglesia Católica, y estaría bueno quizá que uno no sienta que es el centro del mundo, nosotros como argentinos. Nosotros lo tuvimos muchos años, compartimos con él un montón de actividades y él ahora está en Roma. ¿Cómo estás? Sí, yo coincido totalmente con vos. Me parece que el Papa esquive venir a la Argentina hace que la Argentina pierda una gran oportunidad, no solamente de conciliar, sino también de que se visibilice a través de él lo que está pasando, los que más están sufriendo. Cuando a él lo eligen Papa en 2013, yo no me voy a olvidar más, toda la dirigencia política se encolumnó en el gesto de austeridad que él pregonaba. Muchos dirigentes que habían sacado pasaje para ir a verlo, bajaron sus pasajes. Muchos dirigentes que tenían pensado gastar fortunas en hoteles, decidieron donar esas fortunas. Él les dio el mensaje que lo hagan. Claro, exactamente. A partir de eso hubo un periodo de 1 año y medio en el que se vivió una etapa de austeridad. La dirigencia política, al menos puertas para afuera, lo mostraba. Ahora me parece que esa cuestión se perdió un poquito, se dibujó un poco a partir de las últimas fotos que se sacó él o los rosarios que mandó. Siempre manda rosarios a los que están en la justicia, a los que tienen problemas judiciales por causa de corrupción. Eso tampoco me deja de llamar la atención. No escucho, no veo fotos del Papa mandando rosarios a gente afectada, familiares de víctimas por la corrupción. O los presos políticos de Venezuela, por ejemplo. Exactamente, no los sé, presos Leopoldo políticos. López, cuando fue lo de Ledesma, ¿no? Entonces, si fuese igual para todos, Claro. uno lo podría comprender. Entonces, decir, le manda a los acusados de corrupción en la Argentina, él interpretará que son presos políticos, no sé. No, yo me ponía en otra posición, puesto mirando desde el propio Papa, imaginaba, ¿no? Por eso me vine de blanco y amarillo. Pero es un chiste, obvio. ¿Seríamos capaces acá de crear una institucionalidad que ofreciera la visión de los presidentes vivos que hay recibiendo al Papa todos juntos? No, olvídate. Entonces, yo creo que hay un mensaje de exigencia. Yo no creo que porque el Papa baje se vayan a juntar gente que hoy está utilizando sus diferencias para ventajas políticas. Es un problema nuestro, me parece a mí, ¿eh? Y ojo, ni soy religiosa y ustedes lo saben, ni me muero porque venga ni porque no venga, sino que estamos exigiendo que haya una unidad o que se termine la grieta o lo que fuere, poniéndolo en el milagro de que venga el Papa. Pero nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros y lo ofrecemos al porque Papa? lo estamos viendo desde esa óptica. Pero la gente, el creyente, no le importa si van los políticos o no van los políticos, quiere que Sí, Santiago. Mira, imagínate vos, Menem, de la Rúa, Duhalde, Macri y quién queda. Cristina. Y Cristina. Isabel Perón. Rodríguez Sá. Juntos y diciendo bienvenido Papa. Es simbólicamente, es muy fuerte. Es fuerte. Los símbolos importan en la política. Vaya si importan. ¿Y cómo lo conocen los políticos? Fuimos incapaces de hacerlo. Pero perdón, Graciela, te hago un cambio, porque mirá lo que pasa dale. en Chile. La presidenta actual es Bachelet. Sí. Hay un presidente electo que asume en marzo. Sí. Piñera hizo todo para encontrarse con el Papa. El Papa no se encuentra con Piñera por cuestiones políticas. Entonces, cuesta meterse un poco en la entraña, porque el Papa tendría que sobrevolar todo esto. Creo que va a haber un saludo, una cosa, pero Bachelet es la protagonista y es la que se va. Y la gente de Piñera trabajó como para poder encontrarse con él, que es un gesto importante. Y yo te digo que como argentino, a mí no me gustaría la foto de Macri, Cristina, Rodríguez Sá, Menem, porque si no nosotros estamos poniendo de la Rúa, si no nosotros estamos como habilitando a algunos que son responsables de ese 30% de pobres en la Argentina y los ponemos a un mismo nivel. No, Y yo creo pero que lo votó la gente pero a yo todos, no creo que la ¿eh? grieta la tenemos que solucionar Yo no los pondría argentinos nunca- perdonando gente porque sí. Decir, Carlos Menem fue un presidente ejemplar, cuando no lo fue y tiene cosas Pero con es que la no justicia somos garrafales. ejemplares. No somos ejemplares. A ver si nos hacemos cargo de que nuestros políticos, nuestros sacerdotes, nuestros militares, nuestros empresarios salen de los mismos Nuestros lugares que sindicalistas. nosotros. Sí, obvio. No somos ejemplares, pero son
gobernantes elegidos democráticamente. Jamás te diría, si sobreviviera Videla, ponelo ahí. Nunca te lo diría. Obvio. A mí me... Pero sí te diría un gesto, más allá de que entiendo los matices, un gesto de, desde lo institucional, somos capaces de hacernos cargo, hasta yo diría de nuestros errores poniéndonos juntos. Graciela, la Porque señora acá nadie se Kirchner, autocritica. la señora Kirchner no entregó la banda ni el bastón presidencial. cuenten. Entonces, ¿qué vamos a pedir un gesto a este tipo de dirigentes? A ver, para mí... Yo puedo pedirlo. Es un representante argentino de excelencia. La verdad que es el embajador argentino por excelencia que tenemos afuera. Yo estoy orgullosa de lo que está haciendo el Papa a un nivel y coincido acá con lo que decía. Y creo que quizás el gran desafío es que nosotros logremos unirnos a pesar del Papa. Tenemos que despapizar quizás nuestra política. Y me encantaría, sí, un Papa que viniera justamente por lo que decías vos, por los feligreses, por los creyentes. Yo en el famoso timbreo, en diferentes lugares, yo he escuchado gente que decirle, diputada, el Papa no nos quiere. Entonces, explicarles que el Papa sí los quiere. Pero quizás el gran gesto sería que viniera un Papa y no vea a ninguno de los representantes. Y esté nada más que con la gente. Pero lo podría haber hecho y no lo hizo, no lo eligió. No. Quizás no es el momento oportuno. A ver, escuchemos una definición de Carlitos Tevez que habla del presidente Mauricio Macri. Obviamente fue una persona muy cercana en su momento a nivel deportivo, pero también pone en foco en para mí lo que es el problema a resolver ya de la República Argentina. Basta de discursos, basta de palabras, vamos a la acción. Ese 30% de pobres que es de lo que estamos justamente hablando, ¿no? De visibilizar eso, Francisco, es una posibilidad de visibilizar ese problema que duele. Mirá. Carlos Tevez. A Mauricio le tengo mucha fe. El delantero de Boca recordó sus orígenes difíciles, habló de la situación social y de la esperanza que tiene en el futuro de la Argentina. ¿Qué encontraste en el barrio? Volver, están todos los nenitos y la ilusión de algún día hacer Tevez. Pero bueno, yo viví la realidad esa, viste, de droga, de armas, de vivir el día a día ahí adentro. Y no ves otra realidad que esa. Con el mundo rico que tenemos, creo que lo que nos tiene que doler es cómo podemos permitir que los niños sigan así. Vos tenés llegada, digamos, ellos ven que vos tenés llegada. La tenías con el gobernador anterior, la tenés con el presidente de la Nación. ¿Ves futuro? A Mauricio le tengo mucha fe, ¿no? Un tipo donde yo lo viví como presidente de Boca y es totalmente diferente, ¿no? Ser presidente de la Nación. Pero es un tipo capaz de poder llevarnos para adelante y ojalá así sea porque todos nos merecemos un país mejor y tenemos con qué. Ahora necesitamos gente que trabaje para estar mejor, ¿no? Carlitos Tevez pone foco en un problema que es tremendo, que tiene que ver directamente con la pobreza. De eso estábamos justamente hablando, de visibilizar ante el mundo un problema que, digamos, que no podemos solucionar. Pasan los años y no solucionamos ese 30%, a veces más, a veces un poco menos de pobres. ¿Sí, María Pero Julia? bueno, ahí tenés todo el movimiento de los curas villeros que sí, el Papa recibe, pastorea y a quienes, por supuesto, siempre les atiende el teléfono, por decirlo de alguna manera, y que están en los lugares a donde más se necesita. Y después tenés desde el lado político la promesa de urbanizar 5 de las más importantes villas en la provincia de Buenos Aires, seguir urbanizando en la ciudad de Buenos Aires más villas, y lo más importante que siempre estamos hablando, que es cómo y si se va a poder crear empleo y si el gobierno tiene algún otro plan. Eso por un lado. Y después por el otro lado, en relación a lo que vos planteabas, a mí también me parece que sería un mensaje pacificador, pero lo que decía Graciela también es interesante. Tal vez está dándonos un mensaje al no venir el Papa, y ese mensaje es, la verdad que el problema que tienen ustedes, efectivamente no lo voy a poder resolver yo, sino solamente lo va a poder resolver la sociedad argentina uniéndose. Esta cuestión, esta falta de institucionalidad, esta falta de consideración de los líderes, los principales líderes, no solo de la dirigencia política, sino también sindical, empresarial, bueno, en todo sentido, de no poder dejar la grieta, de no poder dejar de hacer la cuentita de cuánto me suma pelearme con tal o con cual. Hay chicos que mueren de hambre, hay chicos que no tienen absolutamente nada. Ese 30% de pobres que tanto hablamos, acá se tira como un número, pero representa miles. ¿Sabes cuántos son? Santiago, chicos, 6 millones de chicos. 6 millones de chicos. Tenemos 13.500.000 personas pobres, porque si lo ponemos en números, en personas, suena más fuerte. Y en 1970
era el 4% la pobreza en la Argentina. Entonces no es tan histórico. De alguna manera la dirigencia, y toda la dirigencia, hablo de todos, políticos, dirigentes sindicales, la propia iglesia. Discúlpenme que sea poco político esto, pero la propia iglesia, y que es la primera que ve cómo crece la pobreza, también de alguna manera, sin levantar la voz, sin ser más enérgica, permitió que esto crezca. Entonces, hoy todos nos asombramos y ojalá no dejemos nunca de asombrarnos de tener estos indicadores. Pero creo que tenemos que ser incluso más exigentes y creo que todo contribuye a la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la ineficiencia. No siempre la corrupción trae pobreza, hay ineficiencia, el clientelismo y también que los pobres son un negocio, Santiago, perdóname, pero son un negocio para mucha gente y la justificación de muchas cosas. Entonces, si realmente queremos atacar la pobreza, pero que sea un motivo absoluto de todos, pero todos, los empresarios, todos tendrían que estar acá reunidos. Pero, Santiago, fíjate vos que hubo un cambio en el jefe de la iglesia acá. Lescano, no, perdón, el anterior era Acevedo. Arancedo. Arancedo arrancó con el tema de la reconciliación. Y que en un nivel se conectaba con los 70 y en algunos niveles impunidad, amnistía, etcétera. Este arranca con el tema de la pobreza. Yo no creo que haya sido casual el cambio. Yo creo que en serio está mirando la Argentina este Papa. La está mirando sin venir. Pero está haciendo cambios en la iglesia, ¿eh? No se cambia de casualidad. Y es un gran político. Claro, lo que pasa es que igual un minuto, porque y son temas políticos esos, pero hoy era medio como... Sí, era un poco bizarra la situación. Y por un momento triste, porque decían, el Papa está pasando en este momento por San Juan, el Papa por La Rioja, el Papa... Digamos, y uno piensa, aparte pasa con provincias con unas problemáticas tremendas, ¿no? Por algunas provincias del norte que están pasando verdaderamente muy mal. En Formosa, mirá lo que pasó a Tevez, ¿no? Porque yo lo veía a Tevez y me acordaba. Tevez fue a Formosa, ¿se acuerdan? Y fue a un evento en un hotel y dijo, esto parece Las Vegas, pero salís del paredón del hotel y te encontrás con que los chicos se mueren de hambre. Y la respuesta, fuera de, decir, visibilizó lo que todos conocemos, que es la pobreza de un funcionario de Formosa, fue decirle villerito europeizado. O sea, la respuesta de la dirigencia, en lugar de decir, bueno, sí, ese es el mayor problema que tenemos y la deuda social de la que nos tenemos que hacer cargo, en Formosa le dijeron villerito europeizado simplemente porque había dicho, miren, detrás del paredón del hotel que parece Las Vegas, está lleno de pobres. Bueno, en nosotros está todas esas contradicciones juntas que estamos mencionando. Ahora, en el Papa no hay la neutralidad, porque uno podría suponer que dado los enormes problemas que tiene el mundo, los mismos que él explicitó entrando al avión de Alitalia esta mañana y mostrando la foto que estaban describiendo, que era impresionante y que de verdad el tema de la posibilidad de una tercera guerra mundial, bueno, es una cosa que a todo el mundo espanta. Más allá de eso, en la política local, el Papa ha dado gestos. Uno de esos gestos, sin lugar a dudas, ¿recuerdan en el 2013 cuando fue Margarita Barrientos a tratar de saludarlo y no quiso recibirla? O sea, no es que solamente recibe a líderes sociales que tienen que ver con, o que trabajan o que hacen algo en los lugares más desprotegidos. Él también tiene un grupo de dirigentes a los que evidentemente respeta más o con quienes quiere tener un diálogo mejor y otros que no. Sí, por favor. El Papa es jefe de toda la iglesia. Nosotros parece que en la Argentina lo miramos como si fuera algo imperiosamente necesario para nosotros. Pero nosotros también somos parte de eso. Está bien, pero hay problemas en el mundo. Hoy anunció la posibilidad de una guerra nuclear, que estamos en los prolegómenos por producirse en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Por lo tanto, está bien, fue a Chile, pero el Papa es el jefe de toda la iglesia. Y si él eligió ir a Chile y no viene a Argentina, nosotros no podemos ser tan egoístas a quedarnos el ombligo del mundo y pretender que venga a solucionar problemas que por ahí no los puede solucionar desde cualquier posición. No, pero te hago una pregunta. Está bien lo que vos decís, pero ¿no te parece que si no va a hacer un gesto o si él no se va a meter en nuestra política interna, no debería hacer ningún gesto con ningún sector
no un gesto amigable hacia un sector y un gesto de frialdad hacia otro. ¿No debería ser neutro? Él ha recibido de todos los sectores políticos. Del gobierno actual han ido una cantidad de ministros, gobernadores, jefes de gobierno, lo han ido a visitar. Él no solamente recibe... Igual doctor, discúlpeme, hay una parte que no tiene coincidencia, ¿no? Porque si uno lucha tanto contra la corrupción y defiende a los pobres, ahora va a ir a un país donde desde el presidente actual, Kuczynski, atacado por Odebrecht, Fujimori indultado, Toledo prófugo, Alan García buscado por la justicia, Ollanta Humala preso, todos por corruptos en Perú. Democracia peruana, toda sometida bajo la corrupción. El Papa, que tiene tanto contacto con los jueces argentinos, levanta un teléfono y en un minuto tiene todas las causas de la señora Bonafini, de la señora Milagro Sala, del señor Caballo Suárez, hasta si quiere de la doctora Kirchner. Todos aquellos que fueron y estuvieron tan cercanos y que pareció en algún momento como que el Papa festejó. Entonces hay una contradicción, porque si uno lucha por los pobres, también tiene que luchar contra aquellos que crearon pobreza, porque la corrupción ha sido determinante en este país. Y lo de Perú también es llamativo, ¿eh? Porque va a un país donde están todos bajo la lupa de la corrupción. Pero lo de Perú, por más que sea corrupción o no corrupción, hay fieles y hay una cantidad de fieles que necesitan la presencia espiritual. Bueno, acá también. Acá hace visitas doctor. apostólicas, no hace visitas... Todos opinamos como si hiciera visitas políticas y en realidad esas visitas apostólicas. Bueno, pero perdónenme. Son viajes religiosos. Acá hace falta, acaba de decir Tevez en el informe, uno llega a la Argentina y ve una pobreza brutal. Y uno ve que es un país repleto de planes, donde hay 3 generaciones que no saben lo que es trabajar. Y mientras el mundo camina hacia lo que es la globalización y todo es tecnológico, acá estamos creyendo que va a llegar el trabajo, no sé, porque va a venir una empresa a darnos trabajo y no nos va a dar. Entonces me parece que hay llamadores. El de Tevez es uno. Y estamos discutiendo si el Papa le gusta o si tiene derecho o no tiene derecho. Pero Tevez va a quedar en medio de la grieta, ¿eh? Tevez, no te quepa duda, porque esas declaraciones tienen algunas horas nada más en medio de la grieta, porque si bien había tenido algunos gestos, hoy fue muy explícito su apoyo al presidente Macri con todas las letras, ¿no? Cuando dijo, tengo esperanza. ¿Sabes en qué quiero focalizar? Buscar la parte donde Tevez habla directamente de la pobreza. Él la cuenta en primera persona, porque él sabe de lo que está hablando. Claro. Más allá que después tuvo una vida, digamos, llena de lujos que se los ganó él, ¿no? Con su talento. Pero, digamos, a Tevez nadie le regaló nada. Pero escuchamos el fragmento que habla acerca de la pobreza, que dice, en la Argentina somos un país rico, pero está lleno de pobres. Mirá. Carlos Tevez. A Mauricio le tengo mucha fe. El delantero de Boca recordó sus orígenes difíciles, habló de la situación social y de la esperanza que tiene en el futuro de la Argentina. ¿Qué encontraste en el barrio? Volver, están todos los nenitos y la ilusión de algún día ser Tevez. Pero bueno, yo viví la realidad esa, viste, de droga, de armas, de vivir el día a día ahí adentro. Y no ves otra realidad que esa. Con el mundo rico que tenemos, creo que lo que nos tiene que doler es cómo podemos permitir que los niños sigan así. Vos tenés llegada, digamos, ellos ven que vos tenés llegada, la tenías con el gobernador. Ahí focaliza Carlitos y habla de la realidad que tiene un pibe que crece directamente en indigencia y no se explica cómo siendo un país tan rico, que es lo que nos preguntamos siempre todos, ¿no? Siendo un país tan rico hay tanta cantidad de pobres y de gente que la pasa realmente tan mal. Martín, por favor. Sí, yo quiero hacer una distinción importante de cara a la resolución del problema, que es que acá ya no hay un problema de pobreza, hay un problema de exclusión. Es una diferencia muy grande, porque sí, es cierto. Vos tenés un montón de gente, vos vas hoy, te vas a la mañana, por ejemplo, a la villa que está al lado de la Avenida Libertador, digamos, lo que ves es un montón de gente que se levanta a la mañana y sale a trabajar. Esa gente pobre hace un esfuerzo grande, vive en condiciones que tal vez no deberían ser las mejores, no son las mejores, pero es gente que con el crecimiento económico, si el empleo se formaliza, si hay más oportunidades, si las villas eventualmente mejora la calidad de construcción de las villas, etcétera, va a mejorar y va a salir adelante. Pero también ves un montón de gente que está excluida, que está caída del sistema y que está corriendo en un sistema paralelo. Y esa gente no la contiene ni el Estado con los instrumentos actuales, ni la Iglesia tampoco, que también es un Estado la Iglesia, cuidado. Es un Estado, lo que pasa es que acá tiene su diplomacia, ¿no? Pero es un Estado y no lo contiene ninguna de esas dos estructuras del Estado. Acá hubo una generación que empezó en 1853 con la Constitución de 53-60, que trazó un plan, identificó un problema, dijo acá tenemos que educar a la gente y dictó una ley, la 1420,
que generó un fenómeno increíble en Latinoamérica. Fuimos pioneros en alfabetizar masivamente a la población. De 15% de la población alfabeta en 1860 a 75% de la población alfabeta en 1930. Pero es gente que identificó un problema, trazó un plan, y no se está viendo eso. Y la visión de Tevez con Mauricio, yo lo comprendo, está bien. Mauricio visualizó una realidad en Boca y transformó Boca, pero está bien, tenía una Ferrari. La tenía medio oxidada, tenía sus problemas. Acá es más complejo el problema. Acá yo no veo gente pensando un plan. No veo gente juntándose a ver cómo hacemos para resolver los próximos 20 o 30 años. Y coincido, lo que hay son más planes. Porque de diciembre del 2015, de la asignación por hijo, terminó el concepto, 3.700.000 a 3.900.000 de asignación por hijo, si bien se amplió, también se amplió la cantidad de asistencialismo del Estado, y esto lo reconoce el propio Ministerio de Desarrollo Social, 18 millones de personas. Baja un poco la pobreza, ¿por qué? Porque hay un poquito más de poder adquisitivo de un sector, pero aumenta en 0,2% la indigencia. En algún punto, cuando Carlos Tevez hace su primera declaración por el tema de Formosa y esta última que escuchamos, la Argentina cambió, pero cambió con estos valores que hacen que más gente le cueste llegar a fin de mes. Mañana lo matan a Tevez, porque como no sabemos leer en la Argentina y estamos en esta mediocridad a quién pertenece, si Tevez hubiese dicho, veo en la Argentina que hay muchos pobres, porque él va a su origen es Fuerte Apache. ¿Y qué pasa con Tevez? La diferencia de Tevez, con la ilusión de muchos chicos que están ahí, hoy lamentablemente tomados por la droga, por la indigencia, por la falta de proyectos, por la falta de ilusiones. Él ve, no es un tipo que desapareció de su origen. Si no hubiese nombrado a Macri, mañana se debate este tema. Como nombró a Macri, va a ser atacado porque nombró a Macri, lo mismo que pasó con Formosa. Y acá hay que utilizarlo de Tevez como llamador. Un tipo que viene y que fue tocado por una varita mágica y que es súper millonario y eligió volver ahora para terminar su carrera en la Argentina, que está diciendo, ojo, porque tenemos un 76% del presupuesto destinado a lo social, 18 millones de personas cobran del Estado y se vive como la mona. Hoy estamos discutiendo si un mantero tiene que cobrar 14.000 pesos para levantar una manta. Yo te digo, yo no sé si le van a cuestionar, Paulo, sí, vas a ver. No sé si lo van a cuestionar a Tevez porque ponga una ficha en Mauricio Macri para salir adelante. Ahora, el discurso del gobierno de pobreza cero, vos sabés bien que dejó de existir como concepto, porque no se puede llegar a pobreza. Bueno, hoy habló Macri de eso en su primera declaración, ¿no? Coincido en una cosa que dijo Martín recién, que el problema acá en la Argentina no solo es la pobreza, sino la exclusión. La exclusión, que es una problemática global que Francisco la tiene permanentemente en su discurso y que la denuncia. La globalización de la indiferencia y la exclusión lo dice permanentemente. Pero si uno repara en las políticas que llevaron a que tengamos esta exclusión y ve las políticas que están llevando hacia adelante con este gobierno, vemos que las nuevas políticas de apertura de importaciones, de endeudamiento, de despidos. Hubo 3.400 despidos solo en diciembre. 3.400 despidos solo en diciembre. No conozco un solo país que pueda reducir la pobreza mientras despide gente, mientras baja jubilaciones, mientras sube las tarifas. No conozco un solo país que pueda tener pobreza cero con estas políticas. Tenés 18 millones de empleos en Argentina. Todos los años. Todos los empleos que crecieron con este gobierno son los monotributistas. No es verdad. Cayó la industria, 200.000 despidos en la industria. Aumentó la capacidad industrial. Solo creció el monotributismo, que lo llaman emprendedores. Ese es un modelo de desarrollo paupérrimo. Tenés empleo asalariado formal en el sector privado en los últimos 12 meses, 72.000 empleos privados netos. Sí, todos los que cayeron, no logra reemplazar todos los que cayeron. Recuperás. En los últimos 12 meses, no me estás escuchando. En los últimos 12 meses recuperás todos los empleos que perdés en los 12 meses. Creaste arriba de lo que perdías. O sea, hay creación neta de empleo. En los últimos 2 años de Macri. En los dos no. El 2016 fue claramente un año recesivo. 2016, 2017. No hay ninguna duda que en 2016 se perdió empleo. ¿Y no recuperamos todavía los empleos? No, pero estamos en un año en el cual hay crecimiento neto de empleo y empleo de calidad. Es verdad, no en la velocidad que a nosotros nos gustaría. No recuperamos el empleo de 2015 No, es cierto, pero eso es una cuestión... Bueno, entonces estamos hablando de para dónde van estas políticas. ¿para dónde va? No, porque el empleo hizo esto. Todavía estamos peor que en 2015. No, pará, no estamos peor que en 2014 2015. se perdieron 400.000. Todavía estamos peor. No es así. No vamos a ningún lado con esta discusión. Sí, Graciela, por favor. La verdad que yo creo que el problema de conseguir empleos es cuestión de inversión. Y para que haya inversiones hay que crear confianza. Y este país todavía no ha creado confianza. Rotundamente. Por distintas cuestiones. Pero no se ha logrado.
A ver, ¿a alguien le cabe duda, de sentido común mi pregunta, de que Macri hubiera querido tener empleos a rolete para ofrecer? A cualquiera. Cualquier presidente en estas circunstancias. ¿A alguien le cabe duda que solucionar los temas económicos que vienen de muy atrás, y la pobreza no viene ni siquiera de los 12 años del kirchnerismo? Cuando Alfonsín se fue del gobierno había 8% de pobres. Los 90 empezaron a fabricar pobres estructurales y exclusiones, y cada vez más. Esto solamente, y un país de economía cerrada, totalmente replegado sobre sí mismo, con élite que vivían del Estado y políticas que se hacían económicamente para mantener la política, y un nivel de corrupción creciente, escandaloso, que ahora está saltando como supurando por todas partes, como pústulas. Es difícil que pueda solucionar lo que significa la educación primero, que Martín marcaba. Es muy difícil incorporar gente joven a la sociedad, integrarla, si antes no pasa por la escuela. No, y por la mejor escuela. La mejor escuela. Cuando se hizo del empleo público, y en algunas provincias en niveles escandalosos, la única forma de trabajar, ¿quién lo estaba pagando eso? Todos. Todos nosotros. Todos los que pagan impuestos. Vamos, los que no pagan están libres. Pero todos los que pagan impuestos están pagando el empleo público que le dio solución, yo le diría electoralista, y en 2006 fue muy notorio, a un gobierno que tampoco pudo siquiera aprovechar un momento de bienestar económico a fondo, que fue la única vez en años que la Argentina tuvo alguna posibilidad de arrancar y hacer un fondo anticíclico o lo que fuera, pensando a futuro. Esto nos viene de hace rato y yo creo que va a ser muy difícil, y lo peor que nos puede pasar es que nos desesperemos y no nos escuchemos entre nosotros. Y hablemos a los gritos, perdón. Sí. No, porque son dos jóvenes, Martín y vos. En realidad uno diría, yo a mi edad, honestamente, pongo la esperanza en esas nuevas generaciones que no solo conocen el país, sino que conocen lo que hoy significa la globalización y el desafío extra y el miedo que da. Y se tienen que escuchar. ¿De qué estamos hablando? De cerrar rietas, si ustedes dos acá no se pueden escuchar sin gritarse. Yo les pido, por favor, que no se descalifiquen a los gritos, que razonemos y tratemos de dar argumentos. Es más, empecé reconociendo que él hablaba del problema de la exclusión y me parece que está bien. No, chicos, pero también hay otro tema que es muy importante entre los políticos, y te agradezco, Graciela, que también tenemos que aprender, y lo vimos lamentablemente este diciembre que fue tan vergonzoso, que tratar de crear consensos no sea una debilidad, sino que sea una fortaleza. Y lamentablemente hay algunos políticos todavía que son perversos y que buscan de que esto de crear consensos sea considerado una debilidad. El día que entendamos que realmente tenemos que buscar esos consensos y así salimos adelante, pero de forma honesta, Argentina va a salir adelante, se los aseguro, porque además tenemos un presidente que es Mauricio Macri, que yo considero un estadista, porque sí tiene planes. Hicimos muchas leyes que logramos consensuar para crear más empleo, proveedores, nuevos emprendedores. Lo importante ahora es implementarlo y que el propio argentino tenga confianza en Argentina. Sí, perdón. Yo le escuchaba, me parece que hay una palabra de lo que dijo Graciela que resume lo que nos está pasando en Argentina en los últimos, por lo menos 40 años, y que se le puede aplicar a la visión del Papa. Este país no ha conseguido, desde que volvimos a la democracia, antes obviamente no, porque la dictadura no, generar confianza. Generar confianza adentro y generar confianza afuera. Y el peligro de lo que le está pasando a Mauricio Macri, y es un peligro muy serio, es que tampoco Macri encuentra la llave para generar confianza. Así es. No hay confianza en los procesos institucionales. No la hubo. Raúl Alfonsín generó confianza con su extrema valentía en juzgar a las juntas, pero después no generó confianza en lo económico. El gobierno de Carlos Menem rompió un montón de reglas y terminó dejando una bomba de tiempo que la inutilidad de Fernando de la Rúa no pudo solucionar. Ninguno de ellos pudo generar confianza para salir de la crisis. Santiago, no, la convertibilidad existió porque no había confianza en la moneda.
No porque fuera una virtud la convertibilidad. No había confianza en el peso, entonces había que anclarla al dólar. Los gobiernos que siguieron no pudieron generar confianza en la creación de empleo y por eso es que tenemos un Estado en el que ningún industrial, ningún inversor del exterior lo puede tomar en serio cuando tenés los niveles de empleo público como única solución para matarle el hambre a la gente. Sí, para ustedes, la gente que maneja números y los economistas manejan la parte más dura, ¿no? Pero también hay una cuestión que tiene que ver directamente con una cuestión de educación, de formación de la gente. Esto no es simplemente plata o un trabajo. Digamos, vos tenés que tener a gente preparada para ese trabajo también. Acá el clientelismo, porque hay mucha gente que ha sido utilizada, miles han sido utilizados durante tantas décadas, tenemos este resultado. Digamos, yo no sé qué gobierno va a poder ayudar a asistir. Pienso en los chicos. Un chico, como recién decía Carlitos Tevez, que nace en ese hogar, y que su realidad es esa, digamos. No tiene cloacas, no tiene educación, no tiene para comer, no tiene... Digamos, ¿qué futuro le brinda un país a un chico que nace en esa situación? Es que, Santiago, yo no lo digo desde el punto de vista de un tecnócrata. Uno de los peores problemas es que los chicos que viven en esas casas no tienen confianza de que van a salir de eso. Es decir, este Estado no le soluciona nada a nadie. No estoy diciendo, no voy por el lado de que démosle confianza a un inversor de Wall Street para que traiga plata. Eso es una cuestión. La cuestión es que nadie tiene confianza desde hace 40 años en que la Argentina pueda resolver un solo problema. Hoy la política fue reemplazada, lamentablemente, y esto no lo digo yo, sino lo dicen los que están en el territorio, básicamente por el narcotráfico. Hoy el narcotráfico y sus representantes son los que conducen, los que encausan, los que le dan un sentido. Es terrible, pero que le dan un sentido a esos chicos. Le dan un sentido económico, son los que ejercen el orden, porque el Estado no está. Y manejan una cultura. Maneja la cultura. O sea, hoy es el narco y esto requiere que toda la dirigencia se tiene que poner de acuerdo. ¿Alguna vez toda esa dirigencia se va a poner de acuerdo? Claro, ojalá. Y se va a dar cuenta que eso no es un número duro, que son personas, que son millones. ¿Sabes qué? Yo no te puedo decir, sí, ojalá te pudiera decir, Santiago, sí se van a poner de acuerdo. La verdad, se nos juega el destino. Hay países que se suicidan. Bueno, a ver qué elegimos, porque cuando dicen bien el narcotráfico ocupa todo, yo estaba en contacto con chicos jóvenes, adolescentes de la calle y que terminaban haciendo un poquito de cada una de esas cosas para sobrevivir. Cuando vos le ofreces, y por favor quienes trabajan cerca en la villa, la posibilidad, desmiéntanme si no es así, la posibilidad de rescate, te dicen rescatame. Sí, claro. Te lo dicen, rescatame. Es cierto. Nadie lo hace por gusto. ¿Qué creemos? ¿Que nos cambió de repente los genes? Cuando el padre inmigrante venía con nada y sacaba adelante y demás y trabajaba ahí, pero había un padre que sostenía, había una familia que sostenía. Graciela, todo eso se soltó. Pero estamos en el año 2018 y hay gente muchísima que no tiene ni cloacas. Pero la otra pregunta que te hago, Santiago. ¿Hay algo que se hizo mal o a no se los hizo? Otros 2/3, sacando los que estamos acá, ¿les importa? Ahí está. No, es como el colectivo. Ese es el tema, es la sociedad. ¿Les importa ese Exacto. tercio en serio? No. Mira, Argentina... ¿Les duele en serio? No, no ¿O les duele. creen que tienen un compromiso en serio? Bueno, revisémonos, por favor. Hay 200... Pero un minuto, porque es muy interesante lo que plantea Graciela. Coincido. Graciela, estamos entre los países que más tributan del mundo. Sí. A vos la mitad de lo que uno factura, de lo que uno trabaja, es para el Estado. Y no me importaría ¿Y que a dónde me va? cobraran. ¿Pero a dónde va la plata? Claro, él habla de ese Pero compromiso. precisamente, como decir, bueno, Claro, porque más compromiso del que tenemos, a lo que digamos. estábamos diciendo, Todos al los gasto que trabajamos inútil. sí, ¿dónde va la plata? Pero al gasto inútil. Cuando vos estás pagando, ni te hablo de la corrupción, cuando vos estás pagando empleo público a gente que está amontonada, yo te digo mi experiencia. Cuando yo asumí el Ministerio de Desarrollo Social, a los 15 días mandé una nota para conocer a la gente que trabajaba conmigo. La verdad que no había ninguna mala intención. Y dije, voy a pasar tal día y quisiera saludarlos a todos. no entraba en la oficina. No había sillas para sentar a todos los que fueron corriendo. Me consta que esa gente no estaba trabajando. Y esto está ocurriendo, y tal vez no sea la culpa de esa gente, sino de los que crean un sistema para el cual
tener empleo público suple la incapacidad de articular entre el Estado y lo privado lo que se llama trabajo genuino, que es trabajo de calidad de creación de riqueza. El empleo público, salvo aquella burocracia útil que es necesaria, se torna inútil cuando es servicio de calmar la pobreza. Claro, de suplantar el trabajo que no existe, ¿no? Pusieron bien el punto cuando empezamos a hablar de trabajo. También soy de los que creía en su momento que había que dar educación antes que trabajo, y me parece que me abrió los ojos el otro día Walter Fernández en Tandil, el titular de Granja Los Pibes, me dijo: en 30 años que me dedico a esto, es la primera vez que voy a sacar un pibe que termina el secundario, es decir, que logra terminar todo el ciclo. Sin embargo, es mucho más importante darles trabajo porque son ya nietos de personas que no tienen trabajo. La renta universal, que es lo que en definitiva planteaba detrás de todo el kirchnerismo, es decir, todo el mundo por ser argentino tiene que tener una renta, es algo que intentó Nixon en los 70 en Estados Unidos. Ya se intentó en Estados Unidos porque se dieron cuenta que había un montón de sistemas, fracasó la ley, pero se dieron cuenta que había un montón de sistemas, que es lo que vos decís, un sistema inútil. Vos tomás a los peores del barrio, es el experimento que dio origen a esta ley en Estados Unidos, tomás a los peores del barrio y es mejor que les des a cada uno $300 por mes, que es lo que le daba el sistema americano, que les tires encima a toda gente que está preparada para grupos, trabajos y demás, asistencialismo del Estado, que terminan siendo una gran organización inútil. Lo que falta en la Argentina hoy es trabajo, más que educación. Educación, por supuesto, que es necesaria, pero no es que los pobres son, o aquellos que tienen, diciendo en esto de que si uno les diera la plata se lo gastan en alcohol. No, pero no es por eso, es para que una persona aprenda a discernir, aprenda... Pero no hables de tirar la plata, en serio, no hables de tirar la plata. Es muy ofensivo, perdóname, Mauricio. Pero esto es lo que dice la gente, Graciela. La gente tiende a creer. No es tirar, es dar a cambio de algo. La gente tiende a creer que darle plata a una persona que lo necesita, darle plata a una persona que lo necesita, si vos le das la plata contante y sonante y no todos estos programas que le da el Estado, lo malgastan. Y muchas veces la persona más carenciada sabe gastarla mucho mejor que lo que el Estado quiere darle y tarda mucho en que llegue realmente a su necesidad. Esto es lo que... Ahora, hay como una hipocresía. La inclusión, tomando lo que decía Graciela Fernández Meijide y alguno más en el panel, la inclusión implica dignidad en la persona. Y si hay propuestas serias para darle dignificación a las personas, hay que ponerlas sobre concreto. Lo que pasó con los espartanos, lo que pasa con los espartanos, el equipo de rugby en la cárcel de San Martín, ¿no? Los presos, una de las cosas que más preocupa, por ejemplo, al Papa es la poca dignidad que tienen las personas que están privadas de su libertad. Hubo un programa de practicar el rugby en el ámbito del penal de la cárcel de San Martín, y hoy en día hay un equipo de rugby que la gente ha empezado a rescatar los valores y que la gente se haya sentido importante. Yo creo que si hay una propuesta seria por parte del Estado, de los políticos y de los empresarios, la dignidad puede alcanzarse. Y el ejemplo lo tuvimos con este equipo de rugby de los espartanos, que ya han viajado por todo el país. Sí, por favor. Yo no me estoy yendo del tema, pero vos sabés que Argentina es el país que tiene mayor cantidad de gente que hace psicoanálisis. Y al mismo tiempo es el país que tiene el psicoanálisis más largo. Hay gente que está 15 años, 20 años. Y uno sospecha si en realidad el psicoanalista lo quiere curar o quiere seguir teniendo el cliente 20 años. Y a mí me parece que los políticos argentinos se parecen mucho a los psicoanalistas. Pareciera que la pobreza es el mejor sistema que ellos conocen para poder seguir estando donde están y manejando. Y la Iglesia tiene algo que ver con eso también. Porque la Iglesia también manejó el sistema de la pobreza, no a través de sacarlos de la pobreza y meterlos en el trabajo, sino a través de la caridad y de todo ese sistema que hace que siempre sea, cuando el Señor habla de rebaño, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la palabra rebaño? Rebaño es un señor que decide lo que hacen las ovejas, 2 o 3 perritos para que no se escapen las ovejas, pero que el que decide es el pastor. Y lo mismo pasa con el verticalismo. Hay alguien que maneja el rebaño y los demás obedecen. La verdad, me parece... A ver, un minuto, sí, que le conteste, por favor. No es el concepto que usted está utilizando con el rebaño respecto de los fieles en una religión o en cualquiera de las creencias que nosotros podemos adherir o practicar. Estamos hablando de rebaño desde el punto de vista de lo que son los fieles que son guiados por un pastor.
no estamos hablando Es eso mismo lo que estoy diciendo yo. Sí, quiere sí, guiado pero- por un pastor. pero- Ese concepto en sí mismo no hace, digamos, las palabras tienen valor, tienen un sentido. La palabra rebaño es rebaño. Rebaño es un grupo de ovejas y un señor que es el pastor es el que dirige al rebaño. Diga como lo diga, siempre es alguien dirigiendo y la oveja tiene un papel secundario en las decisiones. Estamos en un mundo democrático donde la democracia es lo que estamos tratando de tener y el rebaño se da de Claro, bueno, pero eso es una piñas cuestión con la idea. conceptual No, no en es relación conceptual. a la No es religión. conceptual. Pero vos preguntabas quién puede la ser. verdad que- No, A ver, lo- sí, o Diego, sea, es como la perdóname. base del liderazgo del Mira, te estás yo así con la mano, yo estoy feliz. No, pero es que es verdad, pero si nos vamos a poner a discutir religión, sí, es la base del cristianismo que hay un líder El o que Señor hay, es mi está pastor, Dios, claro. el Señor es mi pastor, no me faltará. Habrá que Sobre el revisar Valle de eso. León. Por algo la iglesia está perdiendo tanto espacio frente a otras iglesias. Bueno, pero igual que- no es la discusión. Pero así, vos decías, ¿quién Sí. puede darle a un chico que está ahí la posibilidad de creer que su futuro puede ser mejor que eso? Una maestra puede hacer eso. Una maestra de ese barrio. Exactamente, la maestra. Una maestra. Una maestra Ese de es ese el barrio. arma. En este momento empezó ya, bueno, ya va la sexta reunión de reuniones paritarias que comenzaron en noviembre, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y ya hoy los referentes sindicales, ya sé que hay otro informe vinculado a eso, pero como estamos hablando de educación, los referentes sindicales están advirtiendo la posibilidad de que no empiecen las clases como todos los años, ¿no? Entonces estamos frente a un problema que todos vemos y todas las veces nos plantean desde distintos sectores en pugna las mismas supuestas soluciones que no solucionan nada. Porque finalmente esa lucha no conduce a que los chicos tengan una mejor educación. Gana uno, gana otro, la pelea política, la pulseada política. Pero si hay alguien que puede rescatar esa esperanza, ¿no? Yo siempre Es la educación. me acuerdo de una nota, la primera que hice en la Liga, de un nene que estaba viviendo en Constitución. Y él era lustrabota, tenía 10 años. Y yo le dije, ¿y cómo aprendiste vos esto? Me dijo, porque yo estaba acá con los chicos, con los chicos que salíamos, que andábamos en la calle, y miré fijamente a un hombre que se llamaba, no me acuerdo si Luis, lo miré fijamente y él lustraba las botas y me acerqué a él y le pregunté, ¿cómo haces, Luis? Y él me enseñó, y yo ahora soy lustrabotas. Y no lo digo porque sea un gran testimonio, sino porque simplemente él encontró una referencia, ¿entendés? Un tipo que a él le Pero podía ya hoy con permitir los dejar de franceses. hacer lo que estaba haciendo. Estamos hablando del 30% de pobres ¿Estamos que hay en en el nuestro aire? país y de la visita del Papa en Chile. ¿Puedes decir qué tienen que ver estos dos temas? Sí tienen mucho que ver porque Francisco podría haber ayudado a visibilizar mucho más una problemática y hablarle, en definitiva, a toda la comunidad y a la dirigencia política que por ahí algunos hacen falta que escuchen o que vean algunas realidades, ¿no? Realidades que duelen y mucho. Francisco llegó a Chile. La pregunta que nos seguimos haciendo los argentinos es ¿por qué no acá? ¿Por qué no acá? Acá tenemos una persona cercana al Papa que tampoco me la pudo contestar usted. Sí, yo se lo contesté. A ver, sí. Él no viene... Contésteme como si estuviéramos fuera del aire, la verdad. Sí. Un día me gustaría hacer un programa así, como si estuviéramos fuera del aire, sin Totalmente cámara. desestructurado. Sí, lo que sienta. Usted se llama Ignacio, como te digo Yo me Ignacio, llamo sí. Ignacio, sí, Sí. Santiago. Mire, yo creo que el Papa no viene a la Argentina porque él ha elegido otros lugares previos a venir, porque habrá otra problemática que a él lo preocupa más. A mí me parece que nosotros lo miramos como un aspecto exclusivamente egoísta, como una cuestión de quién tiene razón, cuál es el periodista que más especula, cuál es el que más se aproxima a que el Papa está en la grita, no está en la grita, si está a favor o está en contra. Él es el jefe de millones de argentinos, de millones de fieles. Pero ¿no crees, doctor, que hay problemas muy serios? Dejemos de lado ¿Usted se cree? la grieta que me importa muy poco. Estamos hablando que hoy pero habló perdóneme. de una posibilidad de guerra nuclear. Bueno, Está pero en perdóneme, Chile, pero ¿no? perdóneme, está en Corea a mí del la guerra Norte. nuclear, me preocupa muchísimo, pero la sangre que tengo es argentina. está, sí. El Bueno, Papa mientras tanto tiene hay que sangre morfar. argentina, más allá de Bergoglio o lo que sea. Tiene 30% de pobres, tiene 3 generaciones de gente que no trabaja, tiene un país donde el narcotráfico creíamos que era una pavada y es algo absolutamente serio. Tiene gente que vive sin agua, gente que vive sin cloacas, una corrupción brutal donde muchísima gente se ha enriquecido bestialmente, como dijo Graciela, es un escándalo. Entonces me parece que tiene muchísimos motivos para preocuparse por Argentina. Creo yo. Yo creo que él se preocupa. Sí, pero... Ahora, Y actúa. Cuando lo nombró Ojea, ¿por qué es? y bueno, él lo nombra Y Ojeda. sale- y Ojea, ¿con qué discurso salió?
Sí, hablando de los pobres. De los 30, del 30%. A mí me parece... El anterior no hablaba de eso, hablaba de la reconciliación. Son decisiones políticas. Que él venga acá, a ver, una suposición. Yo no soy una experta, ni muchísimo tampoco, menos en la iglesia. Y eso que te pusiste la bandera hoy de... Estás muy No, católica, Graciela, muy bueno, católica. Sí, a ver. Pero tal vez para ver si me... Venía una madre hipercatólica que logró hacer de mí una atea. Lo mismo me pasó. ¿Qué quiere que les diga? Sí. Mucha misa. Yo lo que imagino, y ya pensando con cabeza política, porque no puedo dejar de hacerlo, y sabiendo que él es todo lo que ustedes dijeron, además de un líder religioso. La Iglesia Católica Argentina todavía mantiene más estructura y tiene sacerdotes que permean que otras iglesias, donde la deserción vocacional ha sido muy grande. Y yo tengo la impresión, y por supuesto me puedo equivocar de acá a la China, de que va a donde busca estimular lo vocacional, para volver a darle a la iglesia algo de aquello Obviamente. que viene perdiendo. No lo nombraron a Bergoglio, sus pares, de casualidad. Bueno, Se Chile- conocen Ahora, todos muy sí, mucho. Por favor, sí. Mirá el ¿Para qué mapa que tenemos, te quede para qué atrás, tenemos el ¿no? mapa? Mira, vamos a poner el mapa de los lugares donde en Latinoamérica, ¿no? Donde ha estado el Papa. Mira, es impresionante porque, claro, uno siente que ha tocado prácticamente todos los puntos de América. Le erró a Venezuela, le erró a Surinam, Sí. a Guyana, ahí México, arriba. Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, No falta Río de la Plata. Ecuador, Chile. Chile Perú ahora. y Perú ahora que va. Queda Argentina o Uruguay. Falta Río de la Venezuela. Plata. Falta Venezuela, Falta Surinam, Río de la Uno Plata. siente, Sí. uno siente, y ya, claro, Es muy obvio. no, se ha quedado. muy obvio. Por eso yo como arranqué el programa diciendo, no viene porque no tiene ganas. No sé. Pero cuando Pero- ve el mapa es muy impresionante, sí. La no visita es política y se politiza. Porque, digamos, si él hubiera venido como los otros papas al principio o en un término normal, porque, digamos, si no viene este año, ya el año que viene no puede ser por elecciones. Claro. Y Bergoglio es finito, como todos nosotros, ¿no? Y es un hombre grande, digamos, ya estamos hablando 81 de años. 2020. Ahora, es cierto que es elegido porque es funcional a un momento del mundo, de Occidente, la pobreza, el capitalismo que está en decadencia, la austeridad, por otra parte, pero también hay a veces un énfasis de lo pobre, el pobrismo. ¿Te acordás del gobierno anterior? El Día de los Valores Villeros. Esa exaltación que de alguna manera quiere como cristalizar la pobreza en vez de solucionarla. Por eso un poco también cuando Tevez habla, yo tengo fe en Macri. Paremos con la fe. Me parece, tengo mucho Resultado, respeto, claro. yo soy católico, pero digo, por un lado la fe, la filosofía y por el otro lado, como decía un poco Martín, los planes concretos, Y bueno. los planes concretos. Y después anda a agradecer a tu iglesia, a la sinagoga, donde quieras, a tu secta. Pero digamos, esto no se soluciona con también Macri cuando dice hoy, otra vez, bueno, por 20 años vamos, decime cómo lo vas a hacer. A la secta no, sí, igual Sí. podremos hablar de religión, sí. Una Sí, cosa- un minuto, sí, ya voy. Sí, yo miro el mapa y digo, bueno, no fue a Surinam. Todos coincidimos que es un líder estupendo, el Papa, todo bárbaro. Ahora, No sé si es le basta que algún diputado, que algún dirigente político empiece a hablar del aborto, que de repente se olvida de las bombas de Corea del Norte y pone el ojo en la Argentina. Entonces, también saquémonos un poco la hipocresía y digamos, bueno, ¿le conviene o no le conviene? Está jugando políticamente, es un líder espiritual, perfecto, y también entra en juego la oposición y el oficialismo. El macrismo, en su momento, como oposición, era San Bergoglio. Cuando el kirchnerismo lo sufrió, lo denostaba. Después, cuando asume como papa, se lo apodera y el oficialismo ahora, salvo Cornelia y salvo algunos referentes que se han dicho, Esteban Bullrich, Elisa Carrió en algún momento, por lo bajo lo critican, como si fuera de cámara, lo matan. Entonces, Mirá, fuera del aire Sí. todos lo critican y al aire son todos papistas, digamos, con todo el respeto que se merece, Sí. porque yo creo, coincido con vos, Graciela, creo que ha sido un papa revolucionario y que ha acercado a muchos fieles a la iglesia. Pero, digamos, acá estamos discutiendo otras cosas que tienen que ver con la pregunta que se hace todo el mundo en su casa, mucha gente. Digamos, somos un pueblo mayoritariamente cristiano. Católico, Somos claro. católicos. Y la gente se pregunta en la casa, ¿por qué no acá? ¿Por qué no acá? Cuando uno va al mapa dice, estuvo en todas partes menos acá. Para que él tiene la respuesta. La solución tampoco podés pensar que es mágica que Francisco venga a la Argentina y se acaben los 30 millones No, claro, el 30% de la no puede pobreza. decir eso. No, bueno, porque Tampoco pareciera va a como que solucionar nada. están pensando que va a venir
Él con una varita mágica y allí se acabaron los pobres. Pero reconfortaría a este sector tan postergado de la sociedad, probablemente su palabra o su presencia lo reconfortaría. Yo igual sé que es menor, es irrelevante, pero no sé si usted conoce del protocolo, porque aparte el Papa Francisco es experto en romper el protocolo, lo ha hecho desde que asumió. Lo hizo hoy. ¿Por qué? Es cierto que se envía esta salutación, lo contaba el otro día incluso Mariana, que es protocolar en cada país que sobrevuela. Ahora, ¿el idioma oficial que usa la Santa Sede es el inglés? ¿Desde cuándo? Si lo único que hace es bregar en contra del capitalismo salvaje, el Papa Francisco, digo, si cuando se va a un país, lo que hacen, incluso lo hacía Boitila, lo hacía Ratzinger, era una parte de la misa, aunque no conocieran el idioma, con los papeles y la traducción correspondiente, hablaban el idioma local. Siendo el Papa argentino, digo, había necesidad de mandar el mensaje en inglés. El telegrama que no sé si usted conoce el protocolo, pero... absolutamente todo esto. Aparte, un minuto, este telegrama que estamos viendo acá, que es un saludo cordial simplemente a la nación, dirigido al presidente Mauricio Macri, que Macri lo agradece en sus redes sociales. Igual tono, ¿no? Sí, digamos, es una cosa protocolar, que yo creo que en vez de calmar primero averigüé, intenté, la verdad busqué, no tengo mucha información al respecto, por eso le pregunto a usted. Digo, si era protocolar o no, pero es más una tomada de pelo, la verdad. Yo cuando lo vi dije, perdónenme, si esto era lo que se esperaba del sobrevuelo del Papa Francisco, hoy con el programita de este flight, viste, como venían al Italia, uno iba siguiendo el vuelo, La Rioja. Y lo que cae es Dear Argentinians, qué sé yo. Yo dije, ¿me están tomando el pelo? El vocero dijo que iba a ser un mensaje muy interesante. Bueno, el vocero norteamericano, Greg Burke, es norteamericano. Y es muy probable que lo haya escrito él al Pero la Santa Sede tiene como idioma oficial del Vaticano. Debe hablar italiano, calculo. Sí, pero él es inglés, habla escrito en inglés. Valdés, ¿qué dijo tu papá? Claro, sí. Hablaste con tu genio. Un experto en el Vaticano, el padre de él. Claro, no habla inglés. Absolutamente, lo más cercano que hay al Papa. Yo creo que estamos gastando el tema en cosas menores, porque creo que lo que hoy plantea Francisco frente al mundo es histórico. Que un argentino plantee lo que está planteando Francisco respecto a la exclusión, respecto a los problemas graves de la humanidad, como las guerras. Me parece que está discutiendo un telegrama en inglés, telegrama en español. No, pero son símbolos. O sea, a ver, vos que tenés una posición política, quizás cercana, ¿no es cierto?, a la palabra del Papa, hablando en contra del capitalismo, de lo que representan hoy los países centrales como Estados Unidos en la economía mundial, ¿no es cierto? Yo imagino, supongo que quienes comulgan ideológicamente, no digo solamente desde la fe, con esas posiciones, que el mensaje oficial a los argentinos del Papa argentino sea en inglés, yo sé que es menor, pero simbólicamente extraño. Todos los días Francisco nos da mensajes muy valiosos que tienen que ver con su propio testimonio de vida, que tienen que ver con los problemas que denuncia. ¿Qué le costaba mandarlo en español? No tenés un traductor. Los argentinos no podemos creer porque, digamos, repetimos siempre la misma historia. Tenemos a Messi, lo debatimos a Messi. Cosas tenemos al Papa, ni el Papa quiere venir. Pero Messi vino a casarse acá, Santi. ¿Entendés que tenemos Papa y le viene a Argentina encima? Va a Chile. Estamos todos mirando como diciendo, Algo estaremos haciendo mal. Pará, yo voy poniendo el rosario al cielo, ¿viste? Como buscando. Y además, por favor, no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de un país con, como decíamos recién, 30% de pobres, con una situación social crítica, con problemas muy delicados, que utilizando un poco el sentido común, no sé si hubiese sido posible, pero uno dice, hubiese hecho una escala acá de un par de horas, una misa, cielo abierto, tiene un mate, un rosario. Sí, a ver. No tengo más nada que agregar. Pero, ahora, hay una cuestión, un segundito nada más. Hay una cuestión que es real de lo que dice Graciela. Cuando el Papa necesitó solucionar un problema político en Argentina, levantó el teléfono y ustedes saben cómo fue el proceso de Ojeda. Le comunican a Poli que lo habían borrado de la lista el día anterior durante un almuerzo en el Palacio del Nuncio Apostólico. Es decir, el Papa levantó el teléfono y en 24 horas dijo, es Ojea, porque acá cambió el viento, y la Iglesia no chistó. Es decir, desde ese punto de vista, uno le daría razón a lo que dice Graciela. ¿Y para qué va a venir? Si los problemas que tiene que solucionar, los soluciona levantando el teléfono. Pero dentro del Vaticano. Hay dos temas que yo entiendo el planteo que haces y bueno, lo venimos charlando acerca de la pobreza y de por qué no viene la Argentina. Pero hay dos temas centrales en la visita ahora del Papa a Chile que me parece que los fieles católicos y de otras religiones están esperando algún mensaje.
y tiene que ver, uno, con el tema de los abusos sexuales Claro. por parte de los curas dentro de la iglesia. Acá también hay. Acá Y tenemos acá un problema, también, ¿eh? pero Sí. en Chile hay 70 Exacto. curas que han sido denunciados por No, abusos la sexuales. Y Y te voy a hay... encarar y te voy a Están al preguntar lado lo de siguiente. Mendoza. ¿Vos te crees que el Papa va a llegar muy lejos con ese tema, destapando esa olla? Pero la gente está esperando que diga algo. Y te agrego un tema Santiago, más. te Santiago. Y te digo Hay un un- segundo el tema mar para tiene que Bolivia. ver Y el mar con... para Bolivia. Sí, mediar Mar ahí. para Y un Bolivia. segundo tema tiene que ver con la cuestión aborigen. También mapuche, Donde sí. también se espera algún mensaje, porque no olvidemos que cuando fue la conquista española en Argentina y Chile, la iglesia era parte de esa conquista y mucha gente espera que el Papa Francisco dé algún mensaje respecto a esa situación. Me parece que Se va a encontrar son con la dos comunidad cuestiones mapuche. centrales que en esta visita del Papa a Chile se juegan también. Santiago, el 90%, a ver, se hizo un sondeo entre los chilenos de qué esperaban de esta visita del Papa Francisco. El 90% de los chilenos está apuntando a un caso en particular, que es del cura Fernando Caradima, que desde los años 70 venía cometiendo abusos, que por distintas presiones los jóvenes no pudieron hacer las denuncias hasta el 2011, donde intervino el Vaticano, y donde además el Vaticano descubrió que el padre Caradima no solo abusaba, sino que también fue denunciado por enriquecimiento de las dádivas de la iglesia y de Mariana, otros pero negocios. para un minuto. Acá hay mil así, Pará, en el mundo, mirá si Francisco Sí. tuviese que ir por todos estos delitos de la iglesia históricamente. En esta digamos, iglesia. Pero, Pero, Santiago, pero, perdón, pero, acá, pero, Santiago, acá tuvimos un atorrante como Grassi. También. No, bueno, Como lo de- Grassi. lo de Con respecto a Mendoza. Que sigue un siendo minuto, cura. por favor.